Pero todos en algún momento de nuestra vida hemos sido tentados y muchas veces hemos cedido a la tentación. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Hoy vamos a tomar una palabra enfocada a eso. Apóstol, usted me pidió que hablara un poco de fe, pero ¿yo qué hago pues? ¿No hay problema? Esa palabra la traía desde hace muchos días en mi corazón. Inclusive en algún momento de las escuelas de formación la impartí y quedó grabado en mi corazón de que esa palabra tenía que traerla al pueblo de Dios. Y preguntándole al Señor qué palabra traía para hoy, para bendecirles, el Señor me hacía recordar las luchas que en este tiempo tiene un cristiano. Las luchas con su familia, las luchas con sus amigos que son del mundo, que son, bueno, no digamos del mundo, porque todos somos del mundo también. Me refiero a inconversos, personas que no siguen al Señor con todo su corazón, que te ven a ti y tratan de hacerte caer. ¿Sí o no? Es cierto que hay personas que quieren que uno caiga, ¿cierto que sí? Dígame, ¿sí o no? Hay amigos que dicen ser amigos y están esperando a que usted la embarre, papá. Usted tiene amigos y amigas, porque eso es de ambos, que quieren ver tu caída. ¿Me están escuchando? Como también hay otros que están esperando que usted soporte la tentación y si aguanta, entonces luego te siguen. Porque eso también pasa, ¿cierto, mi apóstol? Uno tiene amigos que dicen, no, yo espero, este muchachito se acaba de convertir al Señor, es que fue a un encuentro, y es que todo renovado, que es que se va a casar, le pidió perdón hasta la suegra, eso es un terrible milagro. Y dicen, ¿cierto? Y dice, vamos a ver si aguanta diciembre. ¿Cierto? Vamos a ver si aguanta la rumba. Vamos a ver si aguanta cuando le estén dando las copitas de alcohol, de aguardientico, de roncito. ¿Sí o no? Vamos a ver si aguanta el baretico cuando se lo estén asomando. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Y este es uno de los tiempos más peligrosos que muchas veces tiene la iglesia cristiana. ¿Por qué? No porque la iglesia cristiana no tenga claro cuál es su Dios. No porque la iglesia cristiana no tenga claro cuál es su identidad en el Señor, sino porque cuando uno no es una persona consagrada a la presencia del Señor, entonces uno se vuelve presa fácil de las tentaciones. ¿Aló? Y si uno pudiera hacer un balance espiritual, uno se daría cuenta que diciembre es uno de los meses donde menos ora la iglesia cristiana. ¿Por qué? Pues por multitud de cosas, ocupaciones, el trabajo, que hay que hacer dinero, que los regalos de los niños, que organizar el día del 24, que organizar el fin de año, que organizar el proyecto de vida para el próximo año, que organizar la planeación laboral de la empresa para el próximo año, que organizar esto, que los sueños, que voy a estudiar, ya están buscando dónde inscribirse y está todo el mundo así como loco. ¿Aló? ¿Están aquí o no? Y diciembre es un mes aceleradísimo. Y más cuando empieza ya a sonar la música, ¿no? La música es, colóqueme algo de música dicembrina ahí, un fondito como para que nos mentalicemos al ambiente que se va a empezar a despertar en este momento ya en tu vida diaria. Y entonces empieza que la alegría de diciembre y que la Navidad y que los pesebres y que el árbol de Navidad y que está invitado a una fiestica. Ahora ya son los grados, ¿no? ¿Cierto? Ya empezaron los grados, ¿no? Eso ayer habían grados por todas partes. ¿Cierto que sí? Y entonces que venga, acompáñeme a un grado, que la fiestica, y ya se va usted para la fiesta y cada vez le están dando el traguito y usted no sabe si aceptar. No, es que es un cóctel. ¿Sí o no? ¿Estamos en diciembre o no? Listo, ya, quítemela porque de pronto se les despierta la carne a estos muchachos. ¿Cuántos salen aquí bailando? Entonces,
El tema del pueblo de Dios es un tema que tiene que ser consciente de que hay ciertos enemigos. Nosotros tenemos el enemigo que es Satanás, el enemigo que es el mundo y el enemigo que es uno mismo, ¿no? Uno mismo a veces es el peor enemigo, pero también tenemos una fuerte influencia por el mundo, la música, el alboroto, la locura, los jóvenes para aquí y para allá. Bueno, eso es todo un desorden en diciembre. Por eso es que he escuchado a pastores decir que en sus oraciones le piden al Señor que no venga en diciembre, que venga otro mes, que no en diciembre, que porque más de una de sus ovejitas se pierde. Lo pesca por allá bailando con el año viejo. Entonces, iglesia, yo quiero hoy hablarles un poco sobre ese plan que Dios tiene a través de la tentación en nuestras vidas. ¿De acuerdo? ¿Cómo vencer la tentación o venciendo la tentación? Los que traen lapicero y cuaderno, pues apunte esto, porque esto te puede bendecir y puede bendecir a tu familia, a tus amigos, etcétera. Y los que no tienen cómo apuntar, al final o durante esta semana puede adquirir la conferencia en CD. La tentación, coloquemos el concepto en la primera. ¿Ustedes qué dicen? ¿La tentación es pecado? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? No es pecado. Bueno, miremos qué es lo que dice, qué es lo que escribimos ahí. ¿Está? La tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. ¿Qué es el pecado? Dígale a que está a su lado. Ser tentado no es pecado. Dígale. El pecado es ceder a la tentación. ¿Sí o no? ¿Qué es la tentación? Leámoslos todos a una sola voz. ¿Qué dice? Fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá una mala consecuencia. Eso es tentado. ¿De acuerdo? Vamos a mirar algunos ejemplos en los que uno normalmente es tentado. Uno es tentado a veces a volver a las drogas. Una persona que en algún tiempo fue esclavo de las drogas, después de convertirse al Señor, anda con una sombra que lo persigue. Y son esas adicciones del pasado. Y esa sombra te persigue. Y he escuchado hombres que ya llevan un buen tiempo en el Señor y todavía en algunas ocasiones sienten la tentación. ¿Están aquí? Entonces, algunas personas son tentadas a caer nuevamente en las drogas. Algunas personas son tentadas a caer en el alcohol nuevamente, a irse a parrandear. Algunas a odiar a ciertas personas. ¿Recuerdan aquellas personas que le hicieron algún episodio negativo en sus vidas? Y se ven tentadas como a volver a odiar a esas personas. Se ven tentadas a juzgar y a criticar. Tremendo, ¿no? Tentadas a juzgar y a criticar. Es más, hay 3 grupos de personas que son los más criticados. Primero, los presidentes o políticos, son los más criticados. Segundo, los pastores, pues según las estadísticas, ¿no? Y adivine cuál es el grupo tercero que es de los más criticados: los salmistas o adoradores, los que suben al altar. Según algunos estudios, en el pueblo cristiano, las personas que dentro de la iglesia cristiana, las personas que más se critican son estos 3 grupos. Y entonces en algunas ocasiones una persona puede ser tentada a criticar. Está tentada también a estar con alguien que sabe que no le conviene, que sabe que no es la persona indicada para usted. También somos tentados algunas veces en un deseo sexual con otra persona que, pues por supuesto, no es su esposa o su esposo, pero usted se ve tentada a ese deseo sexual. Nos vemos tentados también a veces a separarnos de nuestras esposas. Tenemos esas tentaciones. Algunos la tienen muy común. ¿Cierto? Unos felices porque
Porque, bueno, en fin, no voy a hablar un poco del matrimonio, dejémoslo así. Tentados también a seducir o a conquistar a alguien solo por placer. Eso pasa mucho también, que nos gusta seducir a alguien y sabemos de que obviamente no va a haber nada serio ahí, que es solamente ahí una bobadita, ahí un momento así como de sonrisitas, de simpatía y queremos como conquistar y seducir y empezar a coquetear y todo ese tema y sabemos en el interior de que ahí no hay nada serio, que con esa persona usted no tiene ningún futuro, pero aún así solo por el placer de conquistar, de estar en ese galantoneo, pues usted y yo a veces somos tentados en hacerlo. Somos tentados también a la autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? A decirnos cosas malas nosotros mismos, que no sirvo para nada, que no voy a poderlo lograr, que esta vida para qué, es mejor morirme rápido, y empezamos a hacer como esa autoconmiseración y empezamos a ser tentados en eso, tentados también al suicidio. No a creer que hay algunos cristianos que no están fuertes en el Señor y también han sido tentados en eso. Tentados a abusar de una posición, un cargo que tengan en su empresa, aún la posición que a veces uno tiene como padre y uno intenta abusar en el tema de las órdenes, de la autoridad, a veces con su esposa, uno a veces abusa con sus palabras, sube el tono de voz donde no debe subirlo, etcétera, etcétera. A veces nos vemos también tentados a rendirnos. ¿Es cierto o no? Levanten la mano los que alguna vez se han visto tentados a rendirse. ¿Cierto? A rendirse en muchas cosas, a rendirse en el estudio, por ejemplo, a rendirse quizás en esa empresa donde está, donde de pronto no estás muy contento, pero te quieres rendir y quieres soltar ya la toalla. Algunos a rendirse en el ministerio, quieren rendirse ya a entregar el hogar de paz, a veces un ministerio, y nos vemos tentados a esos, ¿cierto? Nos vemos también tentados, y el más delicado de todos, a dejar a Dios. ¿Cierto que sí? Entonces la tentación a todo nos pica. Pellizca al que está a su lado, dígale, así nos pica la tentación, dígale, que lo pellizquelo un poquito. A todos nos pica, ¿sí o no? A todos nos pica. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios que Jesús dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Diga conmigo, pero sin pecado. O sea que Jesús sabe qué es ser tentado. Jesús lo conoce, Él vivió eso, Él fue tentado en todas las áreas como usted y yo somos tentados. Y quizás Él fue tentado mucho más. Lo más seguro es que Él fue tentado mucho más que usted y que yo, porque Él estaba en otro nivel. Entonces la tentación para Él también tiene que ser a otro nivel. Pero nunca pecó, dice la Escritura. Fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso dice el escritor a los Hebreos, dice de que Él es el sumo sacerdote, que Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestra situación, Él entiende nuestra naturaleza y Él sabe en qué somos tentados, por qué a veces cedemos a la tentación y por qué no. Él lo conoce, Él conoce lo que tú estás viviendo, Él conoce lo que tú y yo hemos vivido, Él lo sabe, Él lo siente porque Él también lo vivió. Miremos por ejemplo Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16, dice, sino que cada uno, repitan conmigo, a ver, leámoslo todos por favor, sino que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos nosotros, aunque somos tentados todos, cada uno es tentado de forma diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos en nuestra naturaleza nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La palabra concupiscencia es un apetito desordenado a placeres deshonestos.
Es un apetito propio. Para alguien ser tentado es pasar por una discoteca y sentir deseos de irse a bailar. Quizás para otros eso no nada que ver. Para otro quizás ser tentado es irse a fumar. Para otro eso no es una tentación. ¿Me están escuchando o no? ¿Sí? ¿Estamos prestando atención? Entonces las tentaciones para cada uno son diferentes, pero nacen de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios apetitos. Dígale que está a su lado, deje esos apetitos, dígaselo. Entonces, cuando hablamos de esa concupiscencia, es como un deseo que yo tengo por un placer momentáneo. Es como un placer que yo tengo por lo ilícito, por lo que de pronto se pasa de lo legal. Eso es una concupiscencia que hay en nosotros. Y sabe una cosa, el tema de la tentación es un tema donde dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Pero sabe una cosa, aunque Dios no tienta a nadie, Dios sí permite la tentación. Es más, se lo voy a demostrar en las Escrituras, de que Dios te mete en el lugar de la tentación. Miremos en Lucas, por favor. ¿Qué dice Lucas? Capítulo 22, versículo 15. Lucas 22, 15. Y les dijo: cuánto he deseado con el versículo 31, perdón. Capítulo 22, versículo 31. Dice: dijo también el Señor a Simón, ¿no? Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. ¿Ha pedido qué? O sea que el tema de la tentación es un tema que Dios permite o no permite en mi vida. Satanás le pidió a Dios zarandear a Pedro y Dios lo aprobó. Lo más seguro que lo mismo hizo con Judas. Lo que pasa es que ahí en la Escritura no lo dice. El tema fue que Judas sí cedió. ¿Aló? ¿Estamos? Es más, miremos lo profundo del tema. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte. Repita conmigo: probarte. Para saber lo que había en dónde, en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando el pueblo de Israel cayó aquel día de las tablas de los 10 mandamientos, ¿se acuerda que ellos cayeron ante un becerro de oro y lo adoraron? Que era, Moisés estaba 40 años, estaba haciendo el ayuno allá en el monte. Pues dice la Biblia que aquí en la palabra dice que Él los llevó para que fueran tentados. Él los llevó para que fueran tentados. Es más, el mismo Jesús fue víctima también de eso. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto a ser tentado. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? ¿Quién? Eso lo dice la Escritura en Lucas, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto cuando cumplió los 40 días de ayuno, a que fuera tentado. O sea que la tentación en la vida de un cristiano es parte del propósito que Dios tiene con cada uno. Repita conmigo: la tentación es parte del propósito
que Dios tiene conmigo. ¿La tentación es pecado? No. ¿Qué es pecado? Ceder a la tentación. Ese es el verdadero pecado. Entonces, yo empiezo a escudriñar las escrituras y me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta, por ejemplo, miremos a David. Miremos lo que dice David en el Salmo 26, versículo 2. Salmo 26, versículo 2. Mire lo que él dijo en este salmo. Voy a editar 3 versículos de David para que, o bueno, 2 versículos en realidad. Y hay un tercero que lo voy a dejar para el final. Salmo 26, 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y prueba, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cuando uno analiza ese texto, uno se da cuenta de que David de alguna manera se sentía muy orgulloso de ser un hombre de Dios. Y él aún así que le dijo al Señor de una forma un poco atrevida, entre comillas: Dios, escudriñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David aparentemente se mostraba que él era un hombre súper hombre de Dios. Y en algunos salmos uno lo nota, porque él habla mucho de todo lo que él es en el Señor, y está bien. Pero luego en la escritura, por allá el apóstol en el Nuevo Testamento dice: aquel que se crea que está firme, cuide de no caer. Repita conmigo: aquel que se crea estar firme, cuide de no caer. Y analizo luego en el Salmo 51:10 cómo David le pasaron algunas cosas y ya cambió su oración. Ya no era: Señor, escudriñame, pruébame, sino que luego le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio, y renueva un espíritu ¿qué? Recto dentro de mí. Y si usted analiza el Salmo 51, fue cuando él pecó con Betsabé. ¿Sí o no? Cuando él embarró, fue cuando él reconoció de que su corazón no estaba tan limpio. Fue cuando él reconoció que su corazón no, o sea, no podía ni siquiera decirle: Señor, pruébame. No, él no se había dado cuenta de lo que había en su corazón hasta que la embarró. Ya cuando la embarró, ahí sí ya le dijo al Señor: Señor, ¿sabes qué? Limpia mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces el tema de la tentación es un tema que tiene que ver con los problemas que tiene el corazón. En mi oración debería más bien preguntarle: Señor, ¿qué hay en mi corazón para que no sea necesario ser tentado? Muéstrame, Señor, para yo poderme limpiar de ello. Y a veces la forma en como Dios muestra eso es a través de la tentación. Por ejemplo, miremos Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón del hombre salen ¿qué? ¿Salen qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, de ahí para arriba. Entonces, el problema del pecado no está en la tentación que en el mundo se encuentra. El problema no es que pasó la muchacha con tremendas curvas, una minifaldita, y usted siguió como detrás de ella. El problema no es ella. ¿El problema cuál es? Lo que hay en dónde. Repítalo: lo que hay en dónde. En mi corazón. El problema no es que usted esté en internet ahí juiciosito haciendo su trabajo y ¡pum! Le aparece una ventana: llámame. ¿Cierto? Y así una imagen así toda sexy, toda sensual. El problema no es lo que le llegó ahí. El problema es lo que hay en qué. Porque lo que hay en su corazón, lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, es lo que hace que uno ceda a la tentación. ¿Aló? ¿Estamos o no? Eso pasó con José.
A José se le pasó la esposa de Potifar y dice la Biblia que lo acosaba todo el tiempo. Y un día esa mujer lo agarró a las manos: papito, que usted es mío. Y lo agarró y le alcanzó a quitar la ropa. Y este hombre salió corriendo y huyendo. ¿El problema fue ella? No, el problema era lo que había en el corazón, pero él no cedió a la tentación. Aló, ¿me están escuchando o no? El problema no es que allá tu compañera de trabajo te esté acosando. No, 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 el problema no es aquel cliente que te llama a molestarte y no hace sino incitarte y hablarte y pintarte pajaritos en el aire y bla, 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 y una muestrica de amor y que al menos un besito y que yo, no, no, el problema no es él, el problema es ¿qué? Diga conmigo, lo que hay en mi corazón. Ese es el problema. Porque del corazón salen todos los malos pensamientos y todas las cosas incorrectas a las que uno cede al pecado. Por ejemplo, en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Dice: Jehová, diga conmigo, el Señor le dijo a Moisés: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que hay, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? ¿Qué es lo que mira el Señor? El corazón. Mire por ejemplo Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 9. Dice: Primera de Crónicas, ¿sí? Ajá. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña ¿qué? ¿Qué escudriña el Señor? Los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y es más, miremos lo que dice en Tito. Este versículo es impresionante. Tito capítulo 1 versículo 15. Mi pastora, me encanta este versículo porque podría uno hacer una conferencia y un seminario completo sobre este versículo nomás. Dice así. ¿Cómo dice? A ver, léanlo a la 1, a las 2 y a las 3. No, pero a una sola voz. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vea, de aquí podríamos dar tremendo estudio. ¿Cierto, mi apóstol? Tremendo. O sea, con este versículo es para uno hacer un mensaje textual y empezar a explicar la mentalidad del hombre y lo que hay en el corazón del hombre. A mí me encanta porque él dice: todas las cosas son puras para los que son puros. ¿Sí ve? ¿Cuántas personas? Por ejemplo, esta semana me pasó un pequeño episodio que estuve en un colegio llevando mi proyecto educativo y la señora llegó diciéndome, yo ni siquiera le había explicado y apenas me dijo: ¿y ustedes son de los que vienen a robar? ¿Qué? Ustedes son de esos que vienen y matriculan a los niños y luego se roban la plata y se van la matrícula. ¿Qué, señora? ¿Usted qué es lo que está diciendo? Venga, a ver, siéntese, a ver, barájemela un poquito más suavecito de ese naipe que no lo entiendo. Y entonces ya empezó a explicarme que no, que habían otros institutos que habían ido yo. Ya otros. ¿Fuimos nosotros? Dígame, señora, ¿fuimos nosotros? No. Bueno, y entonces me acordaba lo que dice ahí. Cuando uno tiene el corazón corrompido, uno piensa que todos los demás son corrompidos también. Por eso hay un viejo refrán en el mundo, que el ladrón juzga. ¿Cómo? ¿El ladrón qué? O sea, según como uno sea, uno así piensa que son los demás. Entonces el problema no está en los demás, el problema está en ¿dónde? En uno.
El problema está en mí. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué cosas hay en tu corazón? Una de las clases que más me gusta de la cita con Jesús es esa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo sanar lo que hay en tu corazón? Porque del corazón mana la vida y mana la muerte. El corazón, por eso en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso es que el corazón no se le entrega a cualquier baboso. El corazón no se le entrega a cualquier chica. No, no, no. El corazón usted y yo lo tenemos que guardar en el Señor. ¿En dónde lo tenemos que guardar? Porque del corazón salen los malos y los buenos. Y lo peor de todo, el corazón es engañoso, porque la Biblia dice que no hay nada más engañosa que el corazón. Hoy usted ama y mañana está odiando, ¿o no? Hoy usted encuentra un amigo de esos amigotes, de esos que, uy, no, solo hacen todo, son súper bacanísimos, son esto y tal y esto, y no, usted dice: no, me encontré el mejor amigo que he tenido en mi vida. Y ese amiguito va y le pide a usted plata prestada y nunca le paga y prefiere perder la amistad. Se pierde el mapa. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Cierto, y uno dice: pero ¿y no me estaba mostrando su corazón, su amistad? Me invitaba, hablaba conmigo, estaba pendiente de mí, y ahora que me debe plata, ahí sí se pierde el cabezón este. El corazón del hombre es engañoso. ¿Es como? Por eso es que hay que cuidarlo. Por eso es que hay que guardarlo. Porque el corazón del hombre se puede dañar con facilidad. ¿Me están escuchando, cierto? Se puede dañar con facilidad. Si hay algo que el ser humano tiene que guardar, es su corazón en el Señor. Tienes que guardarlo. Porque lo que hay en tu corazón es lo que va a hacer que tú y yo cedamos a la tentación. Es eso, en realidad. Miremos, por ejemplo, lo que dice el Salmo 141, versículo 4. No dejes que se incline mi corazón. ¿A qué? ¿A qué? A cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. No coma yo de sus deleites. Qué linda la oración que hace. Señor, no permitas que mi corazón se incline a cosas malas, que yo empiece a ser tentado por eso. Miremos, por ejemplo, lo que dice, Proverbios 4:23 ya lo miramos. Miremos Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿A cuántos les ha pasado que se casan y al principio ese muchacho era el príncipe azul? Y después de unos años termina siendo la rana. En vez del sapo convertirse en príncipe, el príncipe se convirtió en sapo. ¿Es cierto o no es cierto? Empieza un noviazgo, ay, de maravilla, perfecto, y se casan y muchos de ellos ya muestran su verdadero corazón. Por eso es que el noviazgo es tan inseguro y tan riesgoso. La única forma de que tú y yo estemos seguros de que ese noviazgo realmente vaya a terminar en un matrimonio y que vaya a ser una bendición, es cuando tú le entregas esa relación al Señor. Lo peor que una joven puede hacer en este momento es tener una relación bajo cuerda, una relación en desaprobación de sus padres, quizás de sus mentores. No hagas eso. Antes de noviarse, cierto, mi apóstol, que hemos visto aquí casos: pastor, venga, ore por nosotros. ¿Por quiénes? Por mi novio. Yo, ¿qué? ¿Y usted cuándo se novió? ¿En serio? ¿Cierto, mi pastora? ¿No le ha pasado esos casos, cierto? A mi pastora es la que más le pasa esos casos. Y llegan a los novios y bueno, pues toca darles un consejo y tratarlos de direccional para que tomen una buena decisión. Pero imagínense ya cuando son novios, ya han entregado un montón de cosas en esa relación y que es que ya, ahí sí, venga que oren por mí. Eso se hace antes, mi hijo. Mire, usted está en una comunidad muy linda. La comunidad de una iglesia cristiana es muy linda porque nosotros no estamos para hacerte daño. Nosotros estamos para bendecirte, los pastores, los mentores. Estamos para bendecirte.
Estamos para ayudarte, no estamos para crear para ti una mala atmósfera o dañarte tus sueños. No, estamos es para ayudarte, para darte un consejo. Entonces, si usted te llama, a usted joven te llama la atención un chico que él te está, no sé, coqueteando, te está tratando pues como de entablar una relación no solo de amistad, pues lo primero que usted tiene que hacer es compartirlo con su mentora. No la va a compartir allá con la fulana del colegio, la niña que mantiene con uno y con el otro, ¿cierto? No, hay que buscar a una persona que me dé un sabio consejo, que conozca a la otra persona. En la multitud de los consejeros está la victoria, dice la escritura. Dígale a la que está a su lado, déjese aconsejar, dígase. Déjese aconsejar. ¿Sí ve? No salgas con el cuento de ya cuando están noviados y ya están pensando hasta el matrimonio, ahí sí venir a buscar el consejo. Bueno, lo puedes hacer, pero qué bueno que lo hagas antes, porque el corazón hay que cuidarlo. ¿Cierto, mi pastora? Vea, nosotros tenemos un montonón de casos, con mi apóstol me dice un montonón de casos de matrimonios que toca que estar orando por ellos para que no se divorcien, para que permanezcan juntos, para que luchen juntos. ¿Y todo por qué? Porque desde el principio iniciaron mal. Aló, en desobediencia, en oculto, ya cuando se iban a casar, ahí sí cuando aparecieron. Ah, mire lo que la frase que tiene la pastora, lo que empieza torcido, termina torcido. ¿Cierto? Bueno, no voy a hablar un poquitico más sobre eso, voy a hablar un poco sobre el tema que tiene que ver las tentaciones. Miremos en Joel capítulo 2 versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué es lo que hay que rasgar? Ajá, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque misericordioso, perdón, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. O sea que una de las cosas que yo tengo que entregarle completamente al Señor es mi corazón. Porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, vamos en el tráfico y alguien medio paró ahí enfrente de uno y uno empieza a pitarle, ¿cierto? Y muchas veces el problema no es el que está adelante. Ahí viene quién es el del problema, es uno. No va a ser como el cliente que va en el carro, póngale pues cuidado a esta escena, va en el carro y empieza a mirar el celular y cuando ¡pum!, se estrella contra el poste y se baja del carro y que es que dale pataja al poste. ¿Quién puso este poste aquí? ¿Quién es el del problema? Pues uno. ¿Cierto que sí? Entonces las tentaciones dependen de lo que hay en tu corazón. ¿En qué tantas cosas tú eres tentado? Yo no lo sé. El problema no es mi líder, el problema es uno. El problema no es el país, el problema es uno. Uno es el problema no es mi esposa. Cuando uno es casado, uno todo el tiempo vive señalando a la pareja, pero luego uno va a una consejería y el que termina peinado es uno. ¿Sí? ¿Cierto, mi apóstol, que ha pasado? No. Que llega a la pareja, ¿no? Y empieza la mujer a decirle que mi esposo, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Y el esposo calladito. Y que mi esposo, y que cuando termina ya botó toda la basura. Luego entonces empieza el esposo, sí, pero es que usted también esto y esto. Y cuando menos pensó, adivine quién terminó regañada, ella, y no él. ¿Sí me entiende? Porque a veces el problema no es la persona que está a mi lado, el problema soy quién, soy yo mismo. Entonces voy a ir concluyendo este mensaje porque quiero entrar ahorita a ministrar un poco sobre esto. ¿Cómo hago yo para guardar mi corazón? Esa es una de las grandes preguntas que uno tiene que hacerse. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 12.
Leámoslo todos a una sola voz. ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, iglesia, yo quiero decirte lo siguiente. Cuando uno es tentado, normalmente es porque hay una gloria que viene después de esa tentación. Cuando uno es tentado, es porque hay algo grande que Dios te va a entregar a ti. Cuando uno es tentado en algo, es porque hay algo muy especial que lo tienen reservado para ti. Cuando tú seas tentado, recuerda estas palabras que te dijo. Recuerda que después de esa tentación, si tú la pasas, va a venir una bendición para ti. Recuérdalo, iglesia. Cuando seas tentado al pecado, recuerda que es una prueba, porque Dios te va a entregar algo. Porque Dios va a hacer un milagro, porque Dios te va a bendecir con algo, porque Dios va a responder una petición tuya que habías hecho, porque Dios va a hacer algo con tu familia, porque Dios te va a bendecir quizás en tus finanzas, quizás en una relación de verdad de bendición. Cuando tú eres tentado, cuando tú sabes que llega un personaje que no viene de Dios y tú estás siendo tentado, eso es señas de que está pronto a llegar el que sí viene de parte del Señor. Aló. Pero tienes que resistir la tentación. ¿Qué tienes que hacer? Resiste por amor a Dios, resiste. Porque viene la bendición. Pero cuando cedemos a la tentación, escúcheme esto que les voy a decir, iglesia, y esto es una verdad. Cuando tú cedes a la tentación, te aseguro que volverás a ser tentado en lo mismo. Porque la única forma de que esa tentación pueda cambiar en tu vida es cuando tú empiezas a ganar en la batalla esa tentación. Porque entre más gane la batalla, más fuerte te vuelves. Y luego el enemigo tendrá que usar otro tipo de tentaciones, porque ya sabe que en esa ya perdió la batalla. ¿Me están escuchando? Pero tienes que vencer la tentación. El problema no es que haya internet en tu casa. El problema es que en tu corazón no has vencido la tentación. Y puedes que tú apagues el internet, vendas el computador. Lo más seguro es que un mes después estás en una sala de internet y allá vas a volver a caer en la pornografía. Porque el problema no está en los aparatos. El problema no está en la banda ancha. El problema está en ¿dónde? Diga conmigo, en mi corazón. Y cada vez que tú eres tentado y caes en esa tentación, el enemigo te seguirá tentando en la misma bobada. Te va a seguir tentando. Porque conoce tu debilidad. Porque sabe que tú eres cobarde. Porque sabes que tú y yo somos débiles. Porque cedemos con facilidad. Y hoy quiero regalarte este versículo de parte del Señor. Bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, va a venir la bendición. Amén. Amén o no amén. Miren, no hay nada más espectacular que usted ser tentado y pasar la prueba. Porque después de la prueba, wow, Dios te bendecirá. José pasó la prueba y por eso hoy sabemos que se convirtió en la mano derecha de aquel gobernante. Aló. Si José hubiera caído en la tentación de la esposa de Potifar, le aseguro que hoy no estaríamos hablando de ese hombre, de lo que hizo y cómo salvó al pueblo de Israel. ¿Me están escuchando o no? Le aseguro que no estaríamos hablando de él. Pero pasó la prueba y Dios lo bendijo.
Yo no sé cuáles sean tus luchas internas. Yo no sé cuáles sean tus debilidades humanas, personales. Porque todas las tenemos, cristianos o no cristianos las tenemos. Lo que yo sí sé es que en el mundo la gente cede a la tentación y no pasó nada. Pero el cristiano que cede a la tentación es como si retrocediera. Cada vez que tú y yo cedemos a la tentación, retrocedemos. Retrocedemos. Y luego tienes que volver a conquistar lo que Dios un día ya te había dado y que tú habías conquistado. Pero se puede lograr. Solo tienes que ser valiente y soportar la tentación. Dígale que está a su lado: sé valiente, mi hermano. Sé valiente. Sé valiente. Romanos capítulo 6, versículo 11. Wow. Ayúdeme con un fondo musical, por favor. Colóqueme "Me sanaste", por favor, con tu bien, suavecito. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo hago para vencer la tentación? ¿Cómo hago, líder? Es que yo no soy capaz. Líder, es que eso es más fuerte que yo. Los discípulos se le acercaron los discípulos un día estaban dormidos y Jesús, después de haber orado 2 horas, se acerca donde ellos y les dice: muchachos, levantaos, orad para que no entréis en tentación, para que no caigas en tentación. Pedro, Judas fallaron por no estar en oración. Eran de los primeros que estaban dormidos. La Biblia dice: no améis el sueño. Diga conmigo: no amar el sueño. No améis el sueño. Eso lo dice en el Salmo: no améis el sueño. Levántate a orar. Madrúguele al Señor. Búsquelo en intimidad. Él está presto para escucharte. Él está presto para oírte. Ayúdeme con el fondo, preciosa, que voy a ministrar ya. Tienes que hacerlo. ¿Quieres vencer la tentación? Conviértase en una persona de oración. Ve, me salió en verso. ¿Quieres vencer la tentación? Conviértase en una persona de oración. Porque la oración mata la carne. ¿Qué mata la oración? Mata tus concupiscencias y te lleva a ser una persona espiritual. Jesús le dijo a los discípulos: orad para que no entréis en tentación. ¿Y sabe por qué es tan importante la oración, pueblo de Dios? Porque la oración es el lenguaje del corazón para el Señor. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué es el lenguaje del corazón? Porque usted al Señor no le puede ocultar nada. Usted no puede ser hipócrita con el Señor, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? Usted le puede decir a su esposo le puede preguntar: ¿y usted cómo está? Y usted decirle: bien. Y mentiras, estar grave. ¿Sí o no? ¿Será que al Señor le puedo decir lo mismo? Señor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por la gloria. Y mentiras que uno por dentro está destrozado, vuelto nada. Por eso la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. El corazón se entrega en la oración. ¿En dónde se entrega?
Entonces tú te inclinas, rasgas tu corazón y le dices al Señor: Señor, sabes que he sido tentado, Señor. Hay cosas en mi corazón que tienes que tratar, Dios. No permitas que caiga, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. No quiero dejarme llevar de la pornografía. No quiero dejarme llevar por aquella invitación de aquella persona. No quiero dejarme llevar por la crítica, la murmuración. Señor, perdóname. Sabes que en mi corazón Porque muchos hay habían deseos dicho, impuros. incurable es tu quebranto, Sabes que en mi corazón y hay dolorosa deseos tu incorrectos, Señor. enfermedad. No hay quien juzgue Hoy tu presento causa delante de para ti mi sanarte. corazón No se ha encontrado y te un pido que lo medicamento limpies, eficaz Señor. para ti. Pero yo te digo, Ese es el tipo de oración Aunque que haces todos en la tus presencia del enamorados Señor. Y te cuando hayan tú haces olvidado, eso con todo tu corazón, aunque nadie tú te puedes busque levantar y saber que Dios más, conoce aunque tu te hayan caso herido, y Él no va a dejar que tú falles mi al Señor, bálsamo de sanidad porque tú le has te rendido cubre tu corazón en al esta hora. Señor. Y cuando llegue el momento de la Yo prueba, tú haré vas a estar venir firme. sanidad sobre Y si ti. te toca salir corriendo, Sanaré tus lo vas a heridas, hacer. ¿Cuántos dicen amén? porque aunque Colóquese de desecharte pie en yo esta mañana, por favor.